Las opiniones dadas en este contenido no buscan imponer una verdad, se trata de debatir, compartir ideas y buscar una retroalimentación entre los participantes y el público con el fin de aumentar nuestro panorama musical de manera sana y divertida. El pensar diferente no nos convierte en enemigos. Pues, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio hablando de música entre amigos. Y en esta ocasión vamos a platicar de un tema muy interesante, un tema que creo que todos hemos pasado por ahí. Y vamos a hablar acerca de los covers, estos reversiones o estas versiones de música que todos hemos tocado una y otra vez. Y vamos a platicar un poco acerca de eso, de muchos temas y a ver qué va surgiendo en la conversación. Para eso estoy aquí otra vez con mis amigos Osvaldo y René. ¿Cómo están? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, aquí pasando un rato con ustedes, chido, estar platicando de los covers, las adaptaciones, versiones y todo, etcétera, etcétera. Sí, pues los covers están muy... Bueno, primero vamos a empezar por qué es un cover, ¿no? ¿Qué nos puede explicar qué es un cover? ¿Quién nos puede explicar? A ver, René, ¿qué es un cover? Bueno, pues yo, mi definición de mi conocimiento, mi empirismo, que es una interpretación por un cantante o grupo que no es el original, pero tratando de apegarse a la versión original. O sea, como si yo quiero tocar una de Red Hot Chili Peppers con mi propia banda, pero apegándome a la versión original, con letra y ritmo y los instrumentos. Tal vez podría ser como apegada a la melodía principal y que lo demás cambie. Pues yo creo que ya eso ya, a mi punto de vista, yo creo que eso ya es una versión, hacer una versión diferente. Cuando ya cambias instrumentos, velocidades, bueno, obviamente pues cambias los instrumentos, ¿no? Tu guitarra va a ser una marca y la de ellos otro, el amplificador uno y el original otro, pero bueno, no vas a cambiar una guitarra eléctrica por un cello o un violín, entonces ahí sí ya sería una versión. Entonces, bueno, por así decirlo, el cover se ata lo más fiel posible a la versión original. Exacto, exactamente, René. Yo pensaba que era algo totalmente diferente. Pues que sí, es muy, no sé, muy raro porque también hay muchas reversiones, ¿no? Hay tributos, por ejemplo, tributo a Bronco. Y hay bandas de rock tocando, reversionando por completo las canciones de Bronco. O los mismos compositores haciendo las versiones diferentes de sus mismas canciones. O sea, son como versiones y el cover es... Como versión 1 y versión 2, ¿no? Versión A y B. Sí, versión diferente a la original. Y el cover es otra persona interpretando la pieza que no es de su autoría. Que no es el original, no es la misma banda, pero tratando de apegarse. Ya la adaptación musical, ahí sí, ya le cambias los instrumentos, le puedes cambiar la duración, le puedes meter una intro y pues ya haces otra versión. Otra cosa. Pero bueno, pues es que en realidad ven que decíamos que cover en realidad es una palabra en inglés que significa versión.
que es una versión diferente. Pero no sé por qué se ha manejado que versión es una cosa diferente a cover. Entiendo que cover se puede traducir a versión. Pues yo creo que tal vez como ya utilizamos la palabra cover como universal, no sabemos, a lo mejor no sabíamos la traducción de qué es lo que significa. Entonces yo creo que ya así como que fue algo que se empezó a utilizar y se utiliza y se va a lo mejor seguir utilizando la palabra cover, aunque lo correcto sería como lo mencionas, decir una versión, pero Adaptaciones, ajá, versiones, o adaptación. etcétera. Bueno, Sí, versión, claro. ¿no? Tal vez. Simón. Simón. Pero pues todos empezamos tocando covers, ¿no? Es la realidad. Porque en el gremio de la música hay una parte que sí son como muy puristas en ese sentido y hasta le echan tierra a las bandas de covers. O como que ven hacer menos tocar covers a grupos o a músicos. Pero pues yo creo que todos empezamos tocando covers, ¿no? Pues sí, a mi experiencia tocando la batería, empecé aprendiendo música de los Beatles. O sea, fue como mi primer acercamiento de tocar una pieza. O sea, fue me prestaron la partitura de alguna canción de los Beatles y con eso aprendí. Eso fue mi primer acercamiento. Y Ay, realmente en güey, un grupo... Ya leía partituras. No, intentaba leer partituras. Yo de Pero lo que pura no sabía el oreja, maestro me las orejeaba. a pura oreja me aventé las de Selena, güey. Yo ¿Y los dinos? Yo empecé tocando cumbias. Por ahí tengo una versión. Por ahí la tengo guardada de cuando tenía 13 años. 12, no sé cuántos tenía echándome unas cumbias. Ahí estaban nuestros covers. Pues yo creo que es algo como muy chido porque cuando empezamos a tomar un instrumento, por ejemplo, o generalmente uno de rock, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería o canto, como que añoramos tocar canciones de nuestras bandas favoritas. Pues sí, claro, lo que realmente queremos es imitar a nuestros artistas favoritos. En este caso yo quería imitar a Selena. Selena. No, era para la chamba, pero igual salía, por cierto. Por ahí tenemos unas versiones en nuestra página Volk. Pásenle a echar una oreja, un vistazo. Tenemos versiones de algunas rolas. Tenemos covers, creo que covers fieles no tenemos, ¿verdad? No. Sí, un par, bueno. Unas, creo que Un sí, par. algunas. Pero la mayoría son reversiones. Sí, son versiones. Están chidas, échenle un vistazo. Ahí sale René encuerado. Yo ahí doy vuelta a mi camiseta, nos encueramos todos. Bueno, no, pero por ejemplo, René que tiene por ahí un instrumento muy poco conocido entre músicos de orquesta, pues sí, pero ya en popular se llama Glockenspiel, por ahí también sale tocándolo. Está chido, Sí, suena incluso bonito. timbales también le hemos metido, ¿no? A los covers de canción Sex on Fire, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, por ejemplo, incluso bandas famosas han hecho covers de sus bandas favoritas, como Acid Eaters de Ramones. Es un disco de puros covers de Beach Boys, The Who, The Rolling Stones. Entonces yo creo que en algún momento famosos o que vamos iniciando en la música, añoramos tocar canciones de nuestras bandas favoritas. Y sí, pues sí, todos empezamos tocando covers. Y pues sí, o sea, las bandas famosas también tuvieron influencias de alguna manera, como nosotros. Sí, Como claro, los Ramones, pues también tuvieron influencias de los Rolling Stones, de muchas bandas. Los Beatles a su vez tuvieron influencia del blues. Y pues todos van teniendo influencias al final de cuentas, ¿no? Pues sí. Como Sí. que todos vamos aprendiendo de todo y de alguna manera se va plasmando en nuestra esencia lo que aprendemos de todos los demás, de otros músicos. Sí, aparte, yo creo que igual, como lo mencionas, Valdo, se adaptan las canciones a la instrumentación que uno tiene. Por ejemplo, a música, los músicos acústicos, que pues con guitarra acústica, cajón, etcétera. Entonces, como que hay hasta adaptaciones y está el ingenio del que hace el arreglo o la adaptación, que a veces es la canción y hace el cover
y da en el blanco y llega a ser más famoso que la canción original. Como pues ya lo hemos visto en muchas ejemplos, ahorita los vamos a mencionar. Me acordé de por ahí que dijiste de un disco completo de covers, pero ahora aquí es varias bandas de rock mexicano, no sé si lo llegaron a oír, yo que soy fan de Bronco, que no quede huella, por cierto. Que no, Salía que no. Panda, salía División Minúscula, también me parece Chetes, un Sí. disco completo, lleno de versiones de rolas de Bronco. ¿La has escuchado? Pero sí hubo una época en la que salieron muchos, ¿no? Igual hubo el tributo a José José, el tributo a Juan Gabriel, Sí. tributo a... Hay unos de hombres que... El de Juanga, Ah, fíjate tributo que a Hombres G el también. de Juanga no lo he oído, fíjate, Sí. no sé qué tal. O el que recientemente Panteón salió, Rococó, creo toca. el de Metallica, muy criticado. De Metallica. Sí. Comprendan, sean comprensivos. De eso se trata, de hacer versiones, covers, de hacer cosas distintas, no de lo mismo. Si quiero oír lo mismo, pues pongo el disco, ¿no? Ya. Bueno, yo opino. Sí, Igual y pero me a lo dicen- largo de los años ha habido covers de... O sea, de los Beatles hay covers de todo. Hay en cumbia, Ah, sí, es güey. cumbia en Beatles. Hay un disco de una banda de viento que sacó un tributo a los Beatles. Y es una banda de viento como de pueblo. Ah, hablando de covers Y, de salsa, sí, me llegó a la mente la versión, un cover del Correcaminos, güey, en cumbia. ¿A poco La, no? la cumbia de Goku La cumbia también, de por ahí. La cumbia de Goku, güey. Bueno, ese no es cover, ese sí es original. Pero del Correcaminos. Un buen encontré por ahí. De Zelda, los fans que son de Zelda por ahí. Hay salsas de Zelda, cumbias de Zelda. Digo, cabrón, nada de Mario. Le digo a mi chava, con esto sí bailo. Ay, sí, me sale a echar. Here we go. Le voy a decir, vamos a echar vueltas. A lanzar balitas. Comer hongos no alucinógenos. Pues es como lo habíamos dicho, es interesante escuchar las mismas canciones con diferente instrumentación, diferente color. Estaba leyendo un libro, realmente pasa algo muy curioso como público porque a veces no estamos acostumbrados o más bien discriminamos otro tipo de música porque nos da flojera buscar otros géneros, otras cosas. Entonces, como que lo que le daba en el blanco era hacer los covers con diferente instrumentación y era como algo muy muy común o que se hizo en ciertas épocas, como mencionas, en música mexicana. Entonces, eso de cierta manera refresca el oído del oyente que escuchó la misma canción muchas veces, igual en la radio, o se compra el disco y las escucha y que pues a lo mejor hay gente que no se cansa, pero personalmente si escuchara yo la canción 10 veces al día, la misma canción, pues llega el momento en que me va a cansar y pues ya no la voy a volver a escuchar, o ya no la escuchas de la misma manera. Entonces es algo muy común, o yo creo que por eso es como la esencia del cover, porque es la misma canción pero con diferentes elementos y hace que refresque el oído y como que el cerebro recuerda lo que le gustaba con nuevas cosas. Sí, puede ser que muchos grupos lo ocupan como estrategia, ¿no? Para acercar a las nuevas generaciones a esas rolas. Por ejemplo, esta canción que estuvo famosa de One Direction, One Way or Another, Ah, sí. es de Blondie, Sí, Simón. de una banda de los 80s por ahí. Y, Blondie, mi amor, y de esa Blondie. manera se acercó los jóvenes a escuchar ese tipo de música. O de Queen, cuántas versiones no han sacado de covers. Sí, ¿no? Como que es una estrategia también. Sí. Y en la música mexicana pasa mucho. ¿Ustedes qué opinan de esto? Por ejemplo, hay como 1000 versiones de Cucurrucucú, por ejemplo. Con 1000 diferentes cantantes, intérpretes, versiones. O La Malagueña, ¿no? Un buen, hacemos versiones y destrucciones. Ajá. Tratando de ahí de sacar el cover. Y Sí. pasa, o sea, y sigue sucediendo porque son canciones ya bien viejitas que las cantaba, no sé, Rocío Dúrcal, Juan Aceves Gabriel, Mejía. ajá. ¿Quién más? Y por hoy en ahí? día, ¿cómo se llama la hija de Pepe Aguilar? Ángela Aguilar. Ángel Aguilar ha sacado también otra vez esas versiones. O sea, ya son cover del cover del cover del Sí, cover del cover. y fíjate que las he estado escuchando y no son malos covers, es un buen trabajo el que está haciendo. Y Sí, claro. bueno, yo lo que es mi punto de vista, mi análisis musical con respecto a sus versiones, sus covers,
es que ella está tratando de adaptar el estilo de canto más popular, porque si tú la oyes dices, pues es popera, pues sí. Y la verdad es que tiene el toque popero en la voz, pero con música mexicana y se oye, tiene un toque más fresco. Y a mí se me hace una buena estrategia que poner el mismo estilo de que cantaba Chabela Vargas. Alguien más va a decir, no, pues es que Chabela Vargas cantaba mucho mejor y no, nunca la va a igualar, bla, 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 eso. Pues sí, pues una vez que se casan con un estilo y con un artista, ya cuando alguien quiere hacer una versión diferente, ya por ahí nos echan caquita, Sí. caquita, como cuando hice por ahí un cover, échenle el vistazo de La Malagueña. Ya saben que en las redes sociales ya llueven las críticas, como no estamos de frente, pues ya criticando mi falsete, igual y no es el mejor del mundo, pero pues es una versión diferente. Igual volviendo a las versiones de Ángel Aguilar, pues me parecen buenas, bueno, a mi punto de vista son buenas versiones diferentes, que es de lo que se trata, con un estilo de canto más actual, pero música mexicana, la instrumentación del mariachi, que es ¿cómo se dice? Cuando es algo nacional. Ya se me olvidó cómo se ¿Nacionalista? dice. No, cuando es un tesoro nacional, ¿cómo se le dice? ¿Apropiación cultural? No, ya se me olvidó qué es, pero es algo así, como que el mariachi ya es parte del patrimonio cultural de México. Y pues sí, suena bastante bien. Cambio y fuera. Pues yo, por ejemplo, hay un disco o una serie de discos que recrean las mismas canciones con un estilo que se llama punk. Los discos se llaman Punk Goes Hits 70, ¿no? O Hits 80s, 90. Y escogen las canciones más emblemáticas de los 70s y las convierten en el estilo al punk. Entonces yo les recomiendo mucho ese disco porque, o sea, cambia totalmente el estilo. Hay uno que también se llama Punk Goes Pop y tiene es una canción de, ¿cómo se llama? Justin Bieber, de Baby o algo así se llama. Y la cambia totalmente de estilo, la cambia a rock y también no suena nada mal. También está esta canción de Katy Perry de Hot and Cold y suena muy interesante, suena muy padre cómo cambia la velocidad, la instrumentación. Y hay otra muy chida que es My Love de Justin Timberlake. Sí, no, así creo que sí es My Love. Y tiene cosas bien interesantes porque son momentos donde es pop y momentos donde es punk. Y le incluyen voces guturales. Entonces se escucha bien interesante porque son la misma canción, casi lo más fiel posible a la melodía, a la armonía, pero con diferente instrumentación. Y es pues también se pueden hacer cosas bien interesantes en como lo mencionamos, cambios de estilo. Y que muchas bandas lo han hecho y lo van a seguir haciendo porque es algo que al final de cuentas yo creo que desarrolla la creatividad del músico. Así como el músico escribe, compone, pero como que es otro tipo de trabajo el arreglar o hacer el cover de una canción, porque implica pues hacerlo o eres muy fiel a la instrumentación, a todo, y nada más es la voz, o cambias totalmente el estilo, la velocidad, la instrumentación. Entonces es un trabajo bien diferente. Por ejemplo, esta de Te Quiero de Hombres G la hizo Bólova, ¿no? La canción, y ya lo habías comentado en alguna parte. Y la cambia a 4/4 cuando la original está a 6/8. Ajá, la cambia la velocidad. No, Hombres G es la original. Por ahí al final yo creo que hay que hacer el top 10 de las rolas que creíamos que eran originales y realmente eran covers. Pues hay varias. Por ahí nos dejan sus comentarios. Sus opiniones, sus rolas que también ustedes pensaban. Esta es una rola que... Es más, hasta déjenos ahí sus links de sus covers, sus mejores covers, y pues ahí les echamos un ojo. Entre nosotros hay que oírnos, escucharnos, hacer crecer la comunidad de músicos independientes, porque la mayoría pues yo creo que somos independientes, y los que no, pues qué chido que tengan patrocinio y todo eso. Ahora vamos a lanzar una pregunta para todos los músicos de orquesta. ¿Ustedes creen que una orquesta esté haciendo covers? ¿Ustedes qué opinan? ¿Una orquesta está haciendo covers de Beethoven? Pues es que eso sí se ha dicho mucho, ¿eh? Sí, he visto mucha polémica
al respecto de esa pregunta en las redes sociales. Y no sé si es como... ¿Cómo se podría decir? Porque realmente estamos tratando de hacer una reproducción fiel a lo que dijo el compositor. Sí, claro. Si bien no de una grabación, pero sí de algo escrito. Y específico que dice ahí, acelerando aquí, acento aquí, forte aquí, piano aquí, a tal velocidad. Y aparte que de todo es que no creo que siempre sea la misma versión, ¿no? Por ejemplo, el compositor escribió una velocidad, Allegro, y un director su Allegro es a lo mejor más rápido que otro director, ¿no? El matiz incluso, ¿no? El lugar. Entonces, Pero eso nada más es cambiarle la velocidad, ¿no? Pero sigue siendo las mismas la notas. misma pieza. Entonces, ¿será que no sea cover? Sí, es que yo creo que en esencia puede que sí sea un cover, ¿no? Que sí sean covers lo que hacen las orquestas. Nada Sí, más que el propósito es otro. Sí, Hay como una trascendencia filosófica detrás de Sí, de las obras de orquesta. Y nada tiene que ver con que unas sean mejores que otras de la música popular o la orquestal. Simplemente son diferentes como panoramas, objetivos o no sé, como... Sí, pues a lo mejor el contexto histórico, el contexto en el que se presenta la obra. Pero por ejemplo, ahí les va yo otra pregunta. O sea, cuando se hacen adaptaciones de obras de piano de Chopin a orquesta, o también hay una adaptación de Debussy, del Claro de Luna, que es de piano, y la pasan a orquesta. Entonces eso también se está haciendo cover de la pieza original. Aunque la melodía, la tonalidad es la misma, se cambia la instrumentación, cambia a lo mejor las velocidades, depende del intérprete, ¿no? ¿cómo se llama eso? ¿Orquestación? Ajá, una Se orquestación. llama o arreglo. Ya hablando más técnicamente. Tal vez orquestación o adaptación. Adaptación, vea, yo creo. Adaptación también. Orquestación, sí. Sí, porque sí. También he visto por ahí. Estos sí ya son como versiones, me imagino. No es mi punto de vista que son versiones. La Filarmónica de Berlín sacó un disco que se llamaba Los Clásicos en Ritmo. O sea, le tocaban, por ejemplo, el bolero de Ravel, el canon y así sinfonías. Ya olvidé cuáles son. Tiene mucho que lo escuché, pero lo voy a desempolvar. Le metían batería, por eso se llamaba en ritmo. Bueno, en inglés. Era el título en inglés. Y sí, eran las piezas más emblemáticas, más comunes que se escuchan en la orquesta y le metían la batería. O igual Y hay se unos oye. que son cubanos, ¿no? ¿Con son cubano? Ajá, la Ah. quinta de Beethoven o la novena o así, Ah, los sí. motivos. Esa sí no le... O no otro, le- por ejemplo, que platicábamos la otra vez, Rain Manzarek, el tecladista de los Doors, hizo el Carmina Burana, toda la readaptación de la obra de Ah, Carmina sí. Burana. Y le mete bajo, le mete guitarra eléctrica, batería. Y se oye muy bien. No, de por sí Carmina Burana es una obra Sí, es bien una obra chida. muy chida, sí. Ah, claro. Sí, pues, igual también está el grupo de Safri Duo. Ellos empezaron haciendo covers de Bach, de Vivaldi, ¿Qué ritmo, qué género es? como... Percusiones. Ajá, se hace Como un percusiones, ensamble pero de electrónica, Ajá. con música electrónica. Experimentaron con eso, con las obras más emblemáticas del repertorio clásico, del repertorio barroco. Ah, qué chido. Entonces, o sea, es el cover, ¿no? Realmente Ese no lo he oído. es un cover porque está fiel a la melodía, pero tiene una instrumentación diferente. O Therion, ¿no? Therion también sacó Therion, el sí, Requiem, ¿no? El Dies Irae, creo. Es el metal clásico. Ajá. Ujú. Y Ese también... es un género que me gusta mucho. También Apocalíptica. The Last Rhymes sacó una versión de la novena de Borjak del cuarto movimiento. Está muy chido. No sé cómo le hacen los guitarristas, pero tocan bien chingón. La verdad, de Salieri, por ahí he oído por lo regular, bueno, Salieri era pianista y se oyen unas versiones en guitarra eléctrica muy chidas que digo, no mames, ¿lo hizo un MIDI o lo hizo un guitarrista? Pero suenan bastante bien. O como decía, ¿no? En análisis musical que Bach era rockero por todo lo que hacía. Era un Sí. rockstar. Sí, Fresa. Por sus melodías. esas y cosas. Sí, aparte de cómo... La tócata y fuga, por ejemplo, también la han tocado en rock, Sí. ¿no? Y es que, por ejemplo, lo que les decía, o sea, yo creo que si Bach hubiera tenido una guitarra eléctrica enfrente, ¿qué no hubiera hecho? Porque realmente ese... tarará, tararara, o sea, alguien que conozca el color, o más bien que todos los que conocemos el color de la guitarra eléctrica, pues prácticamente puede ser un solo de guitarra. Un solito de guitarra eléctrica, ¿no? O la fuga.
suena bien interesante cómo adaptan estas piezas a guitarra, a otros instrumentos y la dificultad que tiene esto, ¿no? Como hacer una fuga en una guitarra yo creo que es también sumamente complicado porque son cosas técnicas diferentes, ¿no? Sí. Te han de faltar dedos para hacer fugas en guitarra. Que en violín, luego fugas en violín. Bueno, ya estoy saliendo del tema, pero sí digo, no mames, se oyen 2 violines y nomás es uno, güey, es uno. Sí, por ejemplo, a nosotros nos tocó una vez tocar la quinta de Beethoven con esta combinación que tiene el mambo. El mambo de Pérez Prado, ¿no? Entonces parece que es algo sencillo, ¿no? Nada más lees la partitura, pero realmente como cambia el ritmo, como estamos acostumbrados tanto a escuchar la quinta de Beethoven como es originalmente, que cuando le ponen otro ritmo diferente, como que incluso hasta quien lo está interpretando sale como de esa zona de confort. Sí, te descontrola, y ¿no? descontrola. Precisamente. Te dieron ganas de bailar, ¿verdad, güey? No sé si bailarlo o analizarlo. O tocar, ¿no? Si a bailar o tocar, no sé qué hago. Entonces es como... Sí, hay como la creatividad, lo que le mencionábamos de cómo voy a adaptar esta pieza a mi versión o a lo que yo estoy pensando, en lo que yo tengo en mente. Y pues, o sea, por ejemplo, que regresando a esta onda de la orquesta, hay una sinfonía de Shostakovich que el primer movimiento, no recuerdo si es la 11 o la 12, el primer movimiento cita mucho a William Tell de Rossini. Y se escucha mucho, entonces lo cita, aunque no es lo mismo, pero desarrolla el tema de diferente forma, o estas obras variaciones del tema de Bach, ¿no? O variaciones del tema de Rachmaninoff, o etcétera. O sea, realmente están haciéndole el cover o la versión de las obras de tales compositores. Que al final de cuentas yo creo que no se salva la orquesta o la música clásica, la música académica de hacer covers. O sea, por ejemplo, que estamos hablando de las versiones o hacer covers. Cuando ustedes están tocando un concierto y empiezan a estudiar el concierto y empiezan a analizar todas estas cosas, ¿creen que estamos haciendo el cover del concierto? Porque al final de cuentas estamos analizando o viendo que, por ejemplo, hay cambios de velocidad. Nosotros hacemos el cambio de velocidad. Tratamos de ser lo más fiel posible. Hay personas que lo hacen así y hay personas que no se apegan tanto a la partitura y hacen versiones. Personalmente, a veces montando conciertos de marimba, como que trataba de yo hacer mi versión a lo que estaba apegado a lo que estaba escrito, o sea, sin cambiarle notas obviamente, pero cuestiones de fraseos, cuestiones de matices, sí le cambiaba. ¿Velocidades cambiabas? No tanto, cuando se presta sí, cuando por ejemplo hay cadencias o cosas solistas sin acompañamiento, pues ya te das ese lujo de decir a lo mejor aquí más rápido, aquí más lento, o viceversa, o dónde está la nota climática, etcétera. ¿Ustedes qué piensan de eso? O sea, ¿creen que sea hacer el cover de un concierto o ya es mucho de Braille? Yo creo que sí. Pues después de todo estamos replicando la obra de un artista que un artista escribió. A lo mejor hay partes donde, como tú dices, te da chance a ser creativo, a ponerle tu toque, pero hay partes que sí deben ser más estricto en lo que estás tocando. Y creo que de eso se trata, ¿no? De si sacas una pieza clásica, lo que tratas de hacer es que suene a lo que el autor quería. Pero obviamente, si lo escribió alguien hace 500, 300 años, pues el contexto histórico, el contexto social ya no es el mismo. Entonces, como ellos a lo mejor quisieron que tú interpretaras con elegancia, y elegancia para mí es muy distinto. Es usar traje y zapatos negros. Sí, para mí es eso usar para mí es elegancia. Levantar el dedo meñique cuando tomo café, para mí eso es elegancia. Pues no es lo mismo que lo que pensaban que era elegancia hace
300, 250 años. Entonces yo creo que sí cambia un poquito. Pero a mi punto de vista sí siguen siendo covers, después de todo. Siguen siendo, pues sí, Pues covers. yo creo que la gran diferencia es también que esa música ya está escrita. Y está escrita de una manera muy específica, porque viene todo lo que tienes que hacer, te lo dice una partitura. Que notas, que arcos, que dinámicas, de qué manera te está pidiendo el autor. Y la música popular generalmente no es así, ¿no? Porque yo he escuchado a muchas bandas que tocan, por ejemplo, no sé, una rola de los Beatles y la tocan mucho más rápida que lo que es. Porque no hay una especificación que diga los Beatles tocan, o sea, la puedes tocar a ese tiempo, digo, pero no es lo mismo que tener un papel tangible donde te dice cómo se quiere. Y además de que hay un director, ¿no? Que es el que te dice cómo está. Y cuando nosotros estamos tocando nuestros covers con nuestras bandas, pues es más libre. Sí, tienes más libertad. Tienes más libertad de expresarlo como tú quieras. Bueno, aparte de que es diferente, como dices, el contexto histórico y la complejidad también que implica una canción de otra, ¿no? Porque hemos escuchado 1000 veces La Planta en los bares, pero sí hay unas que suenan mejor que otras también. Hay bandas que las tocan mejor que otras. O si no te sale el solo, lo cortas, güey. Terminas antes la canción. Sí, güey, sí, las más largas. Le dice a güey. la gente que cante. Ándale. Le hacemos cadencia a las que van terminando en fade out. Pues bueno, llegó la hora de la lista de las canciones que creían que eran originales. ¿Cómo ves, mi querido Arturo? Sí, ¿Qué sí, creían? sí, también eso es un dato importante, ¿no? Que los covers, muchos llegaron para quedarse precisamente. Que son incluso más famosas que... Yo de muchos, la verdad no sabía que eran covers, yo sí pensé que eran las originales. A ver, por ejemplo, aquí una muy, muy conocida. La de... I'll always love you. No sé si vieron la película. El guardalomos. El guardaespaldas. De Whitney Houston. En realidad no es original de ella. Es de Dolly Parton. ¿Qué más tenemos por ahí? Tengo una que se llama Behind Blue Eyes de Limp Bizkit. Si alguien la conoce por ahí, no es de ellos, no es original, es de los Who. Chequenla. También tiene cosas muy buenas. Pero creo que más famosa fue la de Limp Bizkit. Por aquí tengo otra en mi lista. La lista. Fly Me to the Moon. La de Fly Me to the Moon. Let me play among the stars. Muchos creíamos, me incluyo, que era de Frank Sinatra. Bueno, que el original cantante era de Frank Sinatra. El autor, pues no es él. El autor es... no lo tengo por aquí. Lo tengo escrito, pero dice Bart Howard. No sé si se diga. Lo escribí mal. Pero la versión original la cantó Kelly. Y la canción realmente se llamaba In Other Words, que es una frase que dice la canción Fly Me to the Moon. Y pues bueno, sí fue un cambio muy radical, porque Fly Me to the Moon de Sinatra es más movidita, tan, pam, pa, pam, pam, pa, tan, ta, y hasta la puedes ahí bailar, ¿no? Si quieres. Y la otra versión era un poquito más lenta. A ver qué más tengo por aquí. Una más nueva, Mi Vida, que hizo DLD. No es de ellos, lo siento. Tampoco es de José José, pero él hizo la versión original. La Maldita Primavera. También es un cover de la Maleveta Primavera. Por ahí también René tiene un dato que yo me sentí traicionado. A ver, ¿cuál es tu lista, René? Yo topaba esta rola de Dead Souls de Nine Inch Nails. La original es de Joy Division. El dato muy curioso es que creo que esta rola sale en The Crow. Y tampoco sabía que el hijo de Bruce Lee fallece en esa película. Y fallece de la misma manera que su papá. Con una bala en una pistola que supuestamente tenía balas falsas. Pero su papá no se murió así. Sí, güey. No, güey. Sí, como chingados, no. Iba, ¿te acuerdas que era un helicóptero? Y saltó. Y le dispararon. Se supone que eran balas falsas. Pero No, ese fue su papá. Ese fue el hijo. No, güey. Sí, el güey. hijo fue en otra escena. Tenemos que ver esas dos películas porque...
Según yo, el papá se murió de una aneurisma. No, güey, Bruce Lee murió se murió de dormido. un balazo. A lo mejor la aneurisma le dio después del balazo. Pero sí le tocó balazo, güey, le tocó provocó la balazo. aneurisma. Porque era, me parece que era Operación Dragón. Ajá, fue la última que hizo. Dio un salto a un helicóptero y le tocó balazo. Igual a su hijo, el Cuervo, no el cantante de música mexicana, el Cuervo era otro. Pero sí, güey, sí, un día las vemos. Si me equivoco, pues yo pongo el pomo a la otra. Bueno, estén listos para Ya otro promo. valiste Entonces. madre. No mames, güey, ya me dio miedo. Continúa, René. Cambio. Otra rola que no topaba la original es Whiskey in the Jar de Metallica. La versión era de originales de Dean Lizzy. ¿Sí lo conocían? ¿Tin Lizzy? Fui engañado todo el tiempo. Y otra rola que yo también decía, chale. The Man Who Sold the World de Nirvana, versión a David Bowie. Sí, era de David Bowie. ¿Sí? Sí. En el Unplugged es donde la sacaron, ¿no? Pero acá más más latinas, por ejemplo. Una que yo no sabía es la de Amor de mis amores, que todo el mundo la baila en cumbia. Esa es de Edith Piaf. ¿Y es la misma versión, así cumbia? No, es diferente, suena como más romántica la de Edith Piaf. La de 1000 horas, ¿no? De Andrés Calamaro, que también sí. la tocan muchos grupos de cumbia. Es así como de hasta yo la salsas. conozco. La de Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel, tampoco es de Luis Miguel. No recuerdo el nombre de quién es la original, pero no es de Luis Cabrón, Miguel. yo pensé que sí era original con ese No, vato. tampoco. La de... Oye, ¿cómo va? Que le hizo famoso Santana. Ah, sí. Es de Tito Puente. ¿Cuál es la de Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo No. te va? Ah, esa No, no es. esa es la de... Esa también es otro cover. Ah, sí, es cover. Ese también es otro cover. La de Hola, ¿cómo? Es de Sacados. La original. De los Beatles, pues casi todas las canciones de los Beatles en un principio fueron covers. Bésame mucho es un cover, ¿no? La de Twist and Shout es un cover. Oye, y Bésame mucho. Misery. ¿Quién grabó la primera? ¿No tienes el dato? Yo, la neta, No. no. Pero sí tengo curiosidad. ¿Cuál fue la primera versión de Bésame mucho? Es de El- una señora, ¿no? Chinguero de una chica- versiones, de adaptaciones a otros La idiomas. famosísima canción que es muy fan de ella, que se llama Vuela, Vuela. Ah, Porque Osvaldo es fan de Magneto. sí, como chingados, ¿no? Pues no es de Yo Magneto. La- pensé que la es- original era la de Oye. Valgo Verga. ¿Por qué no es la de Valgo Verga? Es la original. Es la original, ¿no? Yo Sí. pensé que esa era la original. Sí, pero en francés es lo que dice. Hasta la pues. coreografía me aprendí, güey. Yo no creo en el amor. Esa es la original. Yo pensé que esa Sí, era la güey, cada que la original, cago me güey. acuerdo de esa canción. Me la imagino, me la dedico a mí mismo. La de Aunque no sea conmigo también es bien famosa, ¿no? Es de Celso Piña y la cantaba Enrique Bunbury. Ah, no mames. ¿Por qué hiciste eso, Bumburi? O por Está buena, ejemplo, la mayoría de las canciones de rock, el rock a México llegó en covers. Todas estas bandas de los Hooligans, Sí, cierto, la de güey. Fue en un café, todas esas rolas. Ah, tú te fuiste más, Son- más viejitas. sí, Yo me desde- acordé de la de el Hotel California. Esas. Ah, también, todas esas. Desde las bandas que tocaban los Hooligans, los hermanos Carrión, los Devil Brothers. ¿Cómo se llama el grupo donde tocaba Johnny? No me acuerdo, Johnny güey. Laboriel. Esa sí no la conozco. Conozco a Johnny Laboriel, pero no sé. Bueno, todas esas bandas eran Ajá. puros covers de rolas de rock de Estados Unidos o de Inglaterra. Creo Fue que en un sí. café, Popotitos, La Plaga. Sí, de esas épocas sí la mayoría eran covers, no eran Todas. originales. Bueno, sí, la mayoría, yo creo que sí. Adaptaciones dobladas al Sí, español. al español. Y en Y- Argentina también así llegaron Ajá. varias bandas a tocar canciones así de Beatles, de Rolling Stones, de Little Richards, la de Tutti Frutti, por ejemplo. O de Louis, por ejemplo. Bule esa. Bule. Bule. Ah, sí. Entonces llegamos como a la conclusión de que al final de cuentas el cover parte fundamental de la música. Algo que puede cambiar totalmente la obra original y puede ser mejor O o más peor. famosa o peor también. Puede ser peor o Porque mejor. Valgo Verga es la original. No seas grosero, güey. Es Valgo Ferga. Valgo Verga. Con F, güey. Valgo Ferga.
ya lo echó a perder la canción del Magneto, ¿no? Pero pues los covers van a seguir siendo populares al final de cuentas, ¿no? O sea, se van a seguir haciendo covers. Claro, claro. Vamos a seguir escuchando covers. Vamos a seguir Sí, haciendo. Ahorita, puede por ejemplo, aprender está en música con tendencia, covers, ¿no? ahorita en tendencia en TikTok está una rola que era como una que se llama Begging. Es como un rock que una banda italiana la está tocando, pero es una rola ya viejita. I'm begging, begging you. Esa es una banda. Y por ejemplo, ¿cómo se llama? El sampleo. ¿Qué es eso, güey? También Sí, para güey. los DJs, muchos DJs usan ese tipo. O ocupan pedacitos de rolas En sus en canciones, sus ¿no? canciones originales. Originales. Ajá. Sí. Eso es igual como parte del cover. Eso está interesante también, ¿no? Porque sí hay muchas bandas así. Por ejemplo, esta canción que te enseñé es un rap que usan un pedacito de Link de Zelda. Ujú. De una rola de las hadas, ¿no? De Zelda. Y nada más lupean. Dale, ta, 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 ti, ta, ti, No, no, tira, no. ti, ta, ta. Es como... es como una arpita, ¿no? Ah, es el La de la medley Fairy. de la de Zelda, ¿no? Ajá, el de Tira, ti, ta, tira, ti, ta, tira, ta, 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 Se lo van ta, ta, ta. lupeando y Que hacen se una ve que rola somos sobre fans, eso. güey. Ujú. Hay una rola. Me acordé, les voy a contar una anécdota. A ver. Uno de mis hermanos éramos fans de Zelda desde niños. Y quiso hacerse su traje de Link, güey. Pero le Peluca quedó- güera. Le quedó como vestido de esos de... ¿Cómo se llaman los que son pegados de mujer? ¿De taco? De no sé qué, de... Valerina. No, güey, de esos vestidos bien pegados, güey, que llegan hasta abajo. Parecía vestido, güey, más que un traje de héroe del tiempo, del héroe del Cosplay. tiempo. El cosplay es el cover del Ah, sí, sí. Cubrir de los disfraces. De los trajes originales, Ajá, güey. original. Por ejemplo, bueno, yo iba, no tengo el dato bien, pero alguna vez me mencionaron que Manzanero samplea una parte de La Inconclusa. ¿A poco? Entonces, digo, es interesante cómo es hasta algo muy curioso, el sampleo, cómo funciona. Sampleo es algo así como agarrar un pedacito de una rola que no es mía y usarla. Ajá, exactamente. Por ejemplo, la canción de Gustavo Cerati, Bocanada, Ajá. que me gusta mucho esa rola, por cierto, es así, igual. Usó un cachito de un sample de otra rola. Pero lo hizo y lo fue intencionalmente. lupeando. Sí, claro. Porque muchas veces hacemos eso inconsciente o No, quizá no, nunca pero- lo hacemos oído. O sea, parece que una cosa es que tú lo tomes y lo toques, Ajá. y otra cosa es que agarres el cacho de esa canción y Ujú. lo uses. Eso es ampliar, o sea, Ah, porque él sí ah, usó ok. el cacho de esa canción. En Por ejemplo, a mí- particular, cortó y pegó y empezó a producir así. A mí que me gusta hacer composiciones de música popular, luego me he encontrado que se parecen a rolas que conozco. A lo mejor el inconsciente me traiciona y me dice, mete esto, güey. Pero la verdad es que sí ha habido partes que se parecen, motivos, a lo mejor cosas, partes pequeñas. Y digo, no, suena a otra Es que ahí rola. es donde entra el... Pero es que la neta es que está bien cabrón hacer una composición 100% original, siendo que ya... ¿Cuántas canciones le calculas que existan? Millones, me imagino, y gente Pero es ahí pero donde yo entra creo la que- influencia, ¿no? De los covers. Que inconscientemente de lo que has escuchado. traes algo claro. ahí que suena y de repente pasa. A mí entonces les ha pasado que tienen una tonadita que te surge, pero te pones a pensar, ¿sí será o la he escuchado en otro lado? Como que te... Ponle Shazam, güey, para que compruebes que no, no es de o sea, nadie. porque dices, híjole, no sé si sí es... O se parece o de algún momento llegó. Porque también así pasó... O sea, hay muchas canciones que se parecen a otras, pero no son las mismas. Tienen como motivitos que parecieran. Y algunos los tachan de plagio, ¿no? Sí, güey, Que pero dicen que son plagio y realmente algunas no son plagio. Sí, como una canción que fue último, que tiene como 2, 3 años, 4 años que pasó, que se parecía a Creep, ¿no? Y Ah, demandaron sí. la Sí, disquera que demandó a la la- chava. Y... Pero es que igual son acordes bien básicos, Creep, ¿no? O sea, como, bueno, Sí, no, es que, bueno, a lo mejor como lo mencionas, o sea, Pero no, es que- no puedes, ¿cómo se dice? Cuando vas a derechos de autor, No registrar una serie de acordes. no puedes registrar ideas. Eso, Ajá, de exacto. eso se trata. Puedes registrar la obra, pero ideas, no. Por ejemplo, sucesiones de acordes, no creo que puedas registrar eso. Eso pero es que por ejemplo el círculo de do es muy es muy usado común. en un buen de rolas. El círculo de sol. Ajá. Y a mí que me gusta luego a veces ahí echarme unos covers en la casa.
he notado que varias tienen la misma sucesión de acordes, incluso en la misma tonalidad, y a la misma estructura, cosas así. Y, pues es que está muy, muy perro hacer algo ya 100% original. Pues al final de cuentas yo creo que sí, como lo mencionas, ¿no? O sea, yo creo que desde que nacemos empezamos a escuchar música y si nos dedicamos a la composición o a hacer covers, como que ya tenemos la influencia de alguien de lo que escuchamos cuando empezamos a tener esa concepción de la música. Y pues es bien complicado hacer algo original. Entonces, o sea, como hay una escuela, menciona un maestro que en Francia de composición y que ahí te piden que no tengas ninguna influencia. Y es otro sistema de composición muy diferente a Beethoven. Pero es a que está esas muy cosas. difícil no tener ninguna influencia Pues durante no. toda tu vida, ¿no? No Tienes tendrías que estar escuchar No, güey. música. encerrado en un hoyo, Y de hecho, está demostrado que quien no ha escuchado música en su vida le es muy difícil aprender música. afinar una nota, llevar el ritmo. Sí, hay O, pues, conocerla. hay tan solo estudios, yo la verdad no tengo No, pues, había documentación, pero de que sí. Una historia, bueno... Cuando son niños, ándale. Ah, ok, Yo ok. creo que es la misma, cuéntala. No es la misma. Ah, bueno, Continúa. de una niña que pues, nunca había estado aislada toda su niñez, le costó muchísimo aprender a hablar y musicalmente le costó muchísimo llevar el ritmo, afinar notas y así. Está perro. No, Cambio. pues una sí pasó cuando yo entré a estudiar en el propedéutico. Entró un chavillo que quería entrar al propedéutico, pero le costaba mucho trabajo las birritmias, le costaba trabajo entonar notas, como que sí se le hacía muy complicado. Y nos platicó una vez que él vivía en un pueblillo muy, muy alejado y que no escuchó música hasta como los 10 años. O sea, que no tenían aparatos electrodomésticos en su casa, ni radio, y ya le llegó tarde la música. O sea, ya como a los 10 años, 9 años ya empezó a escuchar música y pues ese punto ya se había desarrollado demasiado tarde. Y por eso le costaba mucho trabajo pues intentarlo ya grande. Porque sí es bien cierto que desde pequeños, hasta cuando nuestra madre nos canta una canción de cuna o nos carga a cierto ritmo, lo vamos interpretando nosotros de alguna manera rítmica, melódica. Y una persona que esté alejada totalmente de eso, pues no creo ni siquiera que pueda ser músico. Sí, O haría algo muy experimental. sí, o Pues corta esa realmente parte. tendría que echarle un chingo de ganas para eso. No, Pero más bien sí. a lo mejor Yo crecí con Bronco, güey, Los Temerarios. como el sistema de composición. Y funcionó, güey. El sistema de composición tal vez es como lo donde no te piden que sepas, que no tengas influencia de esa escuela para poder hacer otro tipo de Pero cosas. ¿cómo está eso? O sea, que no tengas otros estudios o... O sea, como que no sepas, por ejemplo, la armonía tradicional, ¿no? Como de primero, quinto, ¿no? Y que ya sea otro sistema de Pero al menos, composición pero al diferente, menos ¿no? lo Como instintivo cuartal, sí lo debes llevar el ritmo, saber las aplaudir notas. a tempo, ¿no? Reconocer un acorde. Pues reconocerlo, como afinar. dice, reconocer la música. A lo mejor no haber Tal vez. estudiado teoría clásica. Ajá. Bueno, Es... yo ahí todavía puedo, güey. Pero, por ejemplo, algo que también de lo que no hemos hablado y que creo que sí es muy importante cuando hablamos de covers es como derechos de autor. Que a veces nosotros ya es muy fácil poder hacer covers y subir un video. Pero realmente creo que se necesita la autorización del compositor original para poder subir una canción. Pues sí, debería. O más bien pagarle la licencia mecánica, creo que se llama, para que tú puedas lucrar con esa pieza. Sí, pero ahí sí ya es un tema bien extenso, güey. Bien extenso de los de derechos de autor. Porque hay un buen de licencias que debes tener para grabar. Incluso para hacer un videoclip necesitas licencias. Por ejemplo, todo esto del sampleo. Entonces ellos también tuvieron que pedir como autorización para poder ocupar ese... Ay, sí, no sé. Más bien deberían. Porque no es la obra completa. Es nada más un cacho. Es como, por ejemplo, esta canción de Queen. La de tin, 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 tirirín, tin, 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 ¿no? Algo así. Que igual la hizo una banda de rap que ocupó el mismo pedacito, pero nada más le cambió al final. Tin, 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 tirirín, tin. No me acuerdo ahorita en específico cómo va. Que ocupan casi el mismo beat, motivo. el mismo motivo, la misma melodía del bajeo, pero y los demandaron
pero ganó la demanda a los raperos porque nada más le variaron una nota al final. Y ya por eso no fue lo mismo. Sí, fíjate que sí hay muchos huecos legales. Ajá. También yo creo que influye qué tan bueno y cuánto te cobre tu abogado, porque por ahí también vi no es musical, pero vi un caso de una persona en Instagram que lo que hacía era tomar fotografías y obras originales de otras personas y él las modificaba lo suficiente para evadir la ley. Fue demandado, pero él ganó, porque él dice que realmente su obra no es la original, que es muy modificada. Y pues el fallo fue a su favor. A pesar de que él tomaba imágenes y fotografías de otras personas, originales de otras personas, registradas obviamente, y él las modificaba. Tanto como para no pagar derechos, como para hacer las suyas prácticamente. O lo que pasó con Panda, ¿no? También. A mí no me toca esa Panda, que plagiaron muchas rolas. Porque de rojo te ves bien, güey. No está chida, a mí también sí me gusta. Pero es lo que se dice, güey. Sí, cuenta. Sí, claro, hubo muchos muchos Yo la neta soy fan. Porque, pues, porque sí. porque quiero. Pero bueno, sí pasó también eso. Sí, claro, sí, muy criticado que se robaba la música de otros lados y que usaba motivos, bueno, que usaba melodías de otras bandas. O a letras también, ¿no? Ah, letras traducidas prácticamente. Ajá. Una de My Chemical Romance, creo. Pues llámame ignorante, pero yo nunca les encontré similitudes. Hay algunos riffs que sí. Si es el caso, quién sabe. Según esto, no, pero... Sí. Ya es pedo, ya es Pero historia. no son los únicos, Ya es hay historia muchas. vieja. O hay una rola de Hombres G, la de Marta tiene un marcapasos, que se parece mucho a otra rola también. Pero según yo no tienen ninguna... ¿Similitud? O sea, sí suenan parecido, pero no tiene nada que ver una con la otra. Como que fue una coincidencia del destino. O quién sabe si se le quedó a David Summers grabada la melodía y la usó en su rola sin darse cuenta, lo que decíamos, ¿no? Pero sí hay muchas rolas que suenan similares unas a otras, pero según esto no tienen ninguna relación. Me acordé de una que me dijo René y yo me sentí engañado, güey. Eres la de Te Quiero, ¿no? Ah, de Bolobán. No, de Hombres G. Ah, no, pero le hizo el cover. Bolobán le hizo el cover a Hombres G. Ah, no, entonces olvídalo, güey. No, sí es de Hombres G. Yo pensé que Hombres G había hecho el cover. Dije, no, fui engañado, güey. No, pero sí hay varias así que sí son. Así como es que te digo que se parecen unas a las otras. Pues es que, realmente... Es que sí es muy difícil tener algo original. Ajá, sí, por ejemplo, hasta en la música orquestal, o sea, las polcas, o sea, las orquestas, o el guapango. O sea, el que guapango fue tomado de varios sones. Son 3 sones. O sea, es música que ya está hecha, que ya se creó, y el compositor las orquestó. Por ahí oí creo que fue la conga de fuego del tira tita tita tica 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 tica. No, el tan 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 pam 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 pira. Estaba escuchando viendo un canal de música clásica y escuché ese mismo tema en una danza. Olvidé la danza por completo, la verdad, pero dije, no es... Me suena, dije, me suena a la conga de fuego. Ya independientemente, ya el autor él sabrá qué pedo. Y a mí me pareció muy similar. Igual la escuchó en algún lado. Y como les digo, es muy difícil crear algo original. Igual y el inconsciente le traicionó y dijo, voy a poner esto. O bueno, simplemente es una sucesión, es una progresión de notas que cualquiera puede hacer. Entonces cuéntanos, René, ¿qué covers tocaste en la batería o tocas en la batería? ¿Cuáles son tus favoritos? Todas las canciones de Beatles, o por lo menos la mayoría. Ajá. En mis inicios de la batería fue con eso, Beatles. ¿Tus covers favoritos? Fue, por ejemplo, un cover, mi cover favorito que siempre me ha gustado escuchar. Es una canción que se llama de División Minúscula, ¿cómo se llama? Sismo, y la toca un grupo llamado Volk. Esos güeyes son bien vergas, güey. Y hay otro es una canción Sex on Fire y tienen cosas bien interesantes porque le metieron como viola, glocken y aparte la instrumentación habitual del grupo rock. Entonces a mí esos son mis covers favoritos.
Pues me gusta la de Mi Vida de DLD, que ya la mencioné hace rato. Covers favoritos. José José, perdóname, pero me gusta más la de DLD. Igual disfruto las de José José, pero sí me gusta más esa versión. ¿Qué más por ahí? Behind Blue Eyes, precisamente. Ah, sí, está muy buena. Me gusta más la de Limp Bizkit. Perdóname, de Who. Pero pues, así soy de corriente, güey. Tú por ahí, Arturo, ¿cuáles son? De las que Covers. me gustan mucho hay una salsita que se llama Quiero Saber, que es de los Gypsy Kings, pero la tocan en salsa. También esta de Cómo Te Extraño de Café Tacuba me gusta más no, esa sí. versión a mí, que es un poquito más moderna, ¿no? Yo creo que a mis papás les gusta más la de Leodan, claro, Ah, bueno. pero a mí me gusta más esta. La de ¿cómo se llama la que sacó precisamente Panda? Que es de Joan Sebastián. Ah, no sé, güey. Yo solo La sé la de Amigo, Oro. ven, te invito a una copa. Ah, la de... Maracas. Maracas. ¿A poco es de Joan Sebastián? Sí. Yo pensé y que era de Alberto Vázquez, güey. Bueno, ¿Te de los acuerdas dos. cuando, Amigo, ven, te invito a una copa? Sí, cantan los dos, ¿no? ¿A poco es Joan Sebastián, güey? Sí, güey. No mames. Toda mi Bueno, vida esa fui me late. engañado. No sabía que era Joan Sebastián. Se le oye la Sí. voz bien diferente. Estaba más chavito, chavo. Estaba más chavito. chavo. También hay una versión de Fly Me to the Moon en punk que también me gusta mucho. Pues sí, pues hay muchas rolas. Hay grandes rolas que han hecho bandas como tributo a otras bandas, como decía, ¿no? Hay unas rolas de U2 que hizo, bueno, de Ramones que tocó U2. Hay canciones de Joy Division que tocó The Cure. Hay canciones de Depeche Mode que tocó The Cure. Hay canciones de los Beatles, todo el mundo ha versionado a los Beatles. Sí. Los Doors, Sí, yo los creo que Rolling hay que Stones. hacer covers. Si son obras chidas, rolas chidas, siempre y cuando le demos el crédito al autor o a la versión original Sí, claro. que se merecen. Y pues sigamos experimentando con covers también, con más música. Pues sí. Y dejar que la buena música no muera, ¿no? También eso es parte Sí, de los sí, covers, claro. como seguir recordando que hay buenas rolas y que van a seguir habiendo. Bueno, pues entonces eso fue todo en este episodio, hablando de los covers. Seguramente el episodio da pues para platicar muchísimo más cosas, igual lo que quieran comentarnos, que se nos haya pasado, que podamos platicar. Opiniones y sus covers favoritos. Déjenos sus covers favoritos, sus opiniones y platicaremos próximamente de algunos otros temas interesantes. Así es. Salud. Bye.